próximo ensayo, que va a ser la primera semana de septiembre, obviamente ese puntaje ascienda un poco más. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el momento? Lo ideal es que quiero que participes más en estas clases. Acá en esta clase ustedes no están de ninguna forma obligados. A lo mejor sí los pueden estar obligando a sus papás, pero no es la misma obligación que interpone el establecimiento. Entonces, obviamente, cuando se hacen consultas, se hacen preguntas y cuando ustedes quieran hacer alguna consulta o duda, no tenga miedo, por así decirlo. De hecho, para eso mismo ahora me estoy transparentando para que todos me puedan ver. ¿Mm? Y de alguna forma, cualquier consulta o duda, todo es válido, ¿no? Todo es válido, todos nos podemos equivocar. Los contenidos son muy sintetizados y es por eso que se entrega posterior a la clase una guía de contenido, cosa que la puedan complementar. Que de repente va a haber alguna pregunta, usted me dice, oye, profe, pero usted no habló de esto en la clase. Sí, pero efectivamente eso está en la guía de contenido, por ejemplo. Vamos con el asunto. Oye, la otra cuestión es que la cámara está en un lugar contrario a la pantalla, entonces yo estoy viendo la pantalla, no estoy viendo hacia la cámara. ¿Mm? Lo que vamos a ver precisamente es el proceso de independencia. Proceso de independencia que se va a enmarcar en este periodo. De repente a usted le van a decir, no, pero el proceso de independencia termina con la proclamación de la independencia en 1818. Hay otra gente que dice, no, termina en 1817 con la batalla de Chacabuco. Y hay otra gente que dice, no, precisamente el proceso de independencia completo termina en 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins como director supremo. Y precisamente hasta ahí vamos a llegar. Y ahí vamos a ir hablando de las diferentes teorías que nos dicen que los procesos ocurren en tal fecha, pero siempre tienen que entender, y los que han estado en comprensión histórica van a saber un poco de esto, pero el tema es que para la historiografía y para el análisis de estos tiempos es súper importante periodizar el tiempo, por así decirlo. Y de alguna forma eso es lo que hicimos con la profesora Anita. Por eso el tema de la infografía, para que ustedes supieran que íbamos a ir en un hilo temporal, por así decirlo, que no íbamos a hacer salto. El único salto que se va a hacer son los saltos espaciales, por así decirlo, en los cuales nos vamos a trasladar muchas veces a lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en América. Primero que todo, tenemos que saber que nos vamos a enmarcar a fines del siglo XVIII, cuando ya el Imperio Español se ha apoderado de la América completa. El Imperio Portugués, el Imperio Inglés, tienen diferentes colonias en todo lo que es el continente americano. Y bajo esa lógica es que, por ejemplo, nos llegan diferentes elementos o influencias desde lo que es el periodo colonial hispano. Sepan ustedes que la colonia es el periodo que antecede al periodo de independencia. Entonces, para comprender el proceso de independencia, nosotros igual tenemos que retroceder un poco y saber lo que ocurrió en el periodo colonial. Primero que todo, tienen que saber que bajo la lógica política hay instituciones políticas todavía que siguen rigiendo durante el proceso de independencia. Vamos a ver que de repente las van cambiando, de repente las van modificando, de repente desaparecen, de repente vuelven a aparecer, porque precisamente el proceso de independencia dura tantos años que es entrecortado por diferentes lógicas políticas, diferentes lógicas económicas, pero es súper importante eso del tema de las instituciones políticas. El Consejo de India, la Casa de Contratación, el edificio de la Real Audiencia, los cabildos, son elementos que se van a mantener presentes, pero en algunos momentos se van a ir eliminando. Aparece el concepto de la legislación indiana, aparecía durante este periodo que vamos a tener nosotros que existe una ley indígena, existe una ley hispana, y esas son aplicadas al continente americano. Otro de los conceptos políticos que se va a hablar mucho es precisamente sobre el tema de la Iglesia y el Estado. Hay una relación completa y constante de la Iglesia y el Estado. Imagínense que va a ser tanto esta relación que recién
se acaba en 1925, en la constitución que antecede a la constitución actual de 1980. Entonces, imagínense que esa relación de la Iglesia y el Estado va a ser un elemento de continuidad durante todo nuestro proceso de conformación de la nación. Por el lado económico, nosotros tenemos un modelo económico que es el mercantilismo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda lo que era el mercantilismo? Concepto que muchas veces sonaba. ¿Mercantilismo? ¿No? ¿Alguien? Daniela, Leandro, Eduardo, Fabiana, Valentina, G. Cuando hay un modelo económico en la actualidad, un modelo económico neoliberal, es porque hay ciertas posiciones del Estado o porque se trabajan ciertos productos, ciertos recursos. Bueno, cuando hablamos de mercantilismo, tienen que saber ustedes que el mercantilismo tiene que ver con todo lo que son los metales preciosos. Entonces Chile en ese tiempo, su modelo económico era exportador de metales preciosos. Así de lógico, el tema del mercantilismo, exportador de metales preciosos. Existía una dependencia económica, puesto que las colonias hispanoamericanas estaban obligadas, imagínense, obligadas a comerciar solamente con los puertos que le pertenecían a España. Por ejemplo, si los ingleses querían comerciar con Chile, con el Reino de Chile, no podían. Con Perú, no podían. Si los portugueses querían hacer eso, no podían. Solamente se podía comercializar con los puertos españoles y con las colonias propiamente hispanas. Entonces, ¿existía una dependencia económica? Efectivamente. Existía tal dependencia que en algún momento se le habla sobre el concepto del monopolio comercial, que después lo vamos a ir viendo. Toma bastante importancia dentro de lo económico el concepto de hacienda, porque en ese tiempo Chile no era urbano, en ese tiempo no existía el concepto de la ciudad propiamente tal como nosotros lo adoptamos en la actualidad. Entonces la hacienda era el lugar económico más importante en donde se desarrollaba la sociedad, en donde se desarrollaba en realidad la familia y donde se desarrollaba el concepto de la cultura y el concepto de la economía. Socialmente, como les vengo diciendo, hay una sociedad rural. No hay una sociedad urbana. Santiago, Chile, de hecho, pasa a ser urbano recién en 1930. Desde 1930 en adelante comienza el proceso de urbanización en Chile. Pero antes de esto nosotros tenemos un Santiago, un Chile completamente rural. Por otra parte, existía para la sociedad ciertos privilegios, y los privilegios eran para las personas que pertenecían a la aristocracia. Había mucho del concepto de prejuicio por el origen de las personas, y había mucho de lo que tiene que ver con el concepto de la diferenciación social. Esto quiere decir que las personas, por ejemplo, el español, existía propiamente familias españolas venidas de la península, había personas que esos españoles se habían relacionado con gente española, imagínense, pero que habían tenido su hijo acá en territorio nacional, y automáticamente ese hijo carecía de algunos privilegios que tenían sus papás, solamente por haber nacido en territorio nacional, a lo que nosotros le vamos a llamar los famosos criollos. Por otra parte, existen elementos culturales, son elementos de continuidad hasta el día de hoy, que tienen que ver con el concepto de las costumbres, el concepto del idioma, el concepto de la Iglesia Católica, son elementos que vamos a tener como continuidad durante el proceso de independencia. Y por otra parte nos llega un concepto del patrimonio cultural, que es el Santiago colonial, que hasta el día de hoy el Santiago fundacional está enmarcado en una ruta patrimonial en la ciudad de Santiago. Como les decía, esto es súper importante, el tema de la línea de tiempo. Si a usted, por ejemplo, en la prueba de transición le sale una pregunta sobre, no sé, sobre 1833, usted automáticamente se tiene que acordar, ya desde 1830 a 1861 es la República Conservadora. Entonces eso ocurre ya. Siempre tiene que ir enmarcándose, porque no sé si está bien, yo soy un poco crítico con respecto al tema de las líneas de tiempo, enseñarlas, pero en realidad la prueba lo pide. Entonces, para que les vaya bien en la prueba, tienen que sí o sí saberse la línea de tiempo completa
de la historia de Chile. Y nosotros vamos a empezar con el primer periodo que está enmarcado ahí. El primer periodo que va a ser la independencia de Chile. Primero tenemos que hablar de conceptos generales, porque hablar de una independencia de Chile es como un elemento súper autorreferente, súper autónomo, pero en realidad no es que solamente Chile se independizó, sino que el proceso de independencia es un proceso generalizado que va a durar, o sea, que va a ser durante el siglo XIX en diferentes tiempos, pero siempre entendiendo que es un elemento generalizado. Primero, sabemos que hay elementos dentro de las causas del proceso de independencia, hay factores que se van a considerar los factores externos y factores internos. Los factores internos precisamente son los que ocurren en la Capitanía General de Chile, que todavía no era un país, todavía no es un país, es una Capitanía General, es un reino también llamado. Y los factores externos son los que ocurren fuera de lo que es la Capitanía General, fuera de los límites hasta ese entonces de lo que era el Reino de Chile. Como factor externo, el factor principal es el concepto de la ilustración. Entonces, de repente, a nosotros nos pasan la ilustración en el colegio. Ya, por ejemplo, cuando íbamos en séptimo, en octavo, nos pasan el tema de la ilustración, la Revolución Francesa y todo eso. Entonces, muchas veces no se hace relación de que si no hubiese existido el tema de la ilustración, si no hubiese existido el concepto de la razón, el concepto de la lógica, a lo mejor el hombre americano o las colonias americanas hubiesen tardado un poquito más en trasladarse a este concepto de independencia. Por eso es súper importante el concepto o la difusión de las ideas de la ilustración, ¿no? Durante el siglo XVIII aparece entonces este concepto de la ilustración, que va a ser el concepto del uso de la razón, elimina un poco el teocentrismo, o sea que Dios está al medio de todo, saca a Dios y establece al hombre. Entonces todos los ilustrados eran antropocentrismo, eso quiere decir que era el hombre el dueño de su destino, y de alguna forma eso es que no asimila el concepto de progreso, el hecho de decir que como el hombre es del dueño del destino, es el hombre el que tiene que ser encargado de progresar. ¿Y cómo va a progresar? A través de la razón. El racionalismo va a ser un elemento que nos va a traer un concepto de lo que son los derechos, lo que son las libertades, lo que es la igualdad, lo que es la representación, y va a criticar sobre todo al sistema absolutista que estaba en ese tiempo. Cuando nosotros hablamos del sistema absolutista, tienen que saber ustedes que es el sistema monárquico. El sistema monárquico, la monarquía absoluta, es cuando todos los poderes del Estado están concentrados en una sola persona. Era lo que estaba pasando en Francia, era lo que estaba pasando en España, era lo que estaba pasando precisamente en las colonias españolas, que bajo la lógica de lo que le estoy diciendo, el rey era el dueño y tenía el poder absoluto de todo, de todo, de todo. Estaba a cargo de la aprobación o el rechazo de las leyes. En realidad no rechazo, porque de repente le establecía el Consejo de India, le establecía algún elemento y él si quería lo tomaba o no. Pero él era el dueño de la verdad, por así decirlo. En los sistemas judiciales muchas veces el concepto de la aplicación de ley, que hoy lo hace el sistema judicial, también en ese tiempo era una potestad absoluta del rey. Por otra parte, eh, otro de los conceptos que nosotros tenemos como factores externos del proceso de independencia en América va a ser la propia independencia de Estados Unidos. En 1776, como dice allí, se va a independizar Estados Unidos y por ende esto genera un elemento, así como un ejemplo, una noticia que repercute mucho en la América española, precisamente porque Estados Unidos, colonia inglesa, se había independizado. Y eso le da como un inicio, o de alguna forma empieza a gestarse un movimiento que va en pro de la emancipación. Cuando nosotros tenemos que la Ilustración, que el concepto de la libertad, que la Revolución Francesa,
empiezan a llegar toda esta información al continente americano, los criollos se van a empezar a dar cuenta precisamente que ellos también son capaces, que ellos también lo pueden hacer, que ellos también pueden lograr ciertos cambios, y esos cambios van a ir generándose producto de que también habían factores internos que estaban propiciando un conflicto entre los españoles y entre los criollos. ¿Mm? La Revolución Francesa también va a tener mucha incidencia, va a tener tanta incidencia, y la Revolución Francesa marca un cambio de épocas también, en la cual se va a declarar, por ejemplo, un elemento constitucional. Antiguamente no existían las constituciones. Entonces, la constitución, si ustedes saben, es como el reglamento de un país. Si un país no tiene reglamento, si un país carece de constitución, significa que la aplicación de la ley la está generando un omnipresente, una persona o un representante, pero es una sola persona, y puede generar una falta de arbitrariedad en esto. Y era lo que ocurría con el rey. Si el rey, por ejemplo, decidía que tú morías o decidía que tú vives, eso quedaba a la potestad de él. Pero en cambio, la Constitución te viene a establecer que si tú cometes ciertos agravios, ciertas faltas, ciertos elementos de violencia en la actualidad, tienes ciertas penas. Entonces, la Revolución Francesa nos va a entregar eso, imagínense, un elemento, una constitución. Entonces, todos estos elementos que están en naranjo nos van a ir generando una atmósfera diferente, elementos de cambio en América, que no se van a producir automáticamente, ¿no? O sea, pensemos que Chile recién se independiza en 1818 y que la Revolución Francesa había sido 40 años antes, que la revolución en Estados Unidos había ocurrido mucho tiempo antes, entonces, y que la ilustración, de hecho, venía ya generándose 100 años de influencia con respecto a la ilustración. Entonces, no es un proceso automático. Hay veces que de repente se les pregunta en la prueba si efectivamente uno elimina uno de estos conceptos, hubiese generado el proceso de independencia, y eso, de alguna forma, nosotros lo respondemos a través de que es un proceso multifactorial, por así decirlo, en el cual van a haber múltiples causas o múltiples factores que van a afectar el proceso de independencia. Entonces, por ende, si se elimina alguno de esos procesos, la independencia igual iba a ocurrir de igual manera. Cuando nosotros tenemos, ya les dije, el tema de los factores externos, ahora tenemos el tema de los factores internos. Y es súper importante saber que dentro de los factores internos nosotros tenemos que clasificar a dos grupos de la sociedad. Y lamentablemente digo dos grupos porque es complicado hablar de la historia acá desde el Bajo Pueblo, desde el tercer estado también llamado, porque no hay conocimiento, no hay conciencia y no hay de alguna forma fuentes que nos hablen mucho del tema de las diferentes clases sociales, pero sí la pugna del proceso de independencia se da por dos clases que están contrapuestas. Tienen elementos de privilegio reparecidos, pero la diferencia es que unos nacieron en España y otros nacieron en América. Los que nacieron en España pueden tener el poder político, pero los que nacieron en Chile no pueden acceder a la política. Entonces eso causa una complicación súper grande. Había otra parte que tenía un poder económico. Entonces, el poder económico estaba en manos de los españoles, pero también estaba en manos de los criollos. Entonces, cuando usted, cuando usted empieza a analizar una sociedad que tiene un control económico, pero que no tiene el control político, que no puede hacer leyes, que no puede controlar a la población, automáticamente, haciendo ese análisis, nosotros vamos a saber que esa población que tiene el poder económico, por una cosa de un análisis histórico, y siempre va a ocurrir, va a querer detentar el poder político. Siempre, siempre, siempre. Es como nuestro presidente. Nuestro presidente lo tenía todo, tenía un control gigante de su empresa, establecido como uno de los multimillonarios dentro del mundo, una de las primeras fortunas dentro de nuestro país, pero ¿qué le faltaba a él? ¿Qué le faltaba? Ya tenía todo, dinero, empresas, trabajadores, le faltaba otra cosa, le faltaba la política. Entonces, lo mismo pasaba con los criollos.
Los criollos controlaban el negocio, controlaban el comercio, pero ¿qué no controlaban? No controlaban la política. ¿Para qué? Imagínense, querían la política los criollos. ¿Qué sacaban con controlar la política? Se pregunta para ustedes. Crear o hacer leyes que se beneficien ellos mismos, obviamente. Obvio. ¿Eso? Siempre. ¿Eso o no? No sé. Eso es. Esa es la respuesta. Si una pregunta de la prueba, respuesta correcta, ¿no? Respuesta correcta. La lógica de cualquier persona que quiere acceder a la política y ya tiene un control económico es para seguir creciendo, para hacer crecer sus negocios, para generar empresas. Y ahí se ponen a pensar ustedes lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en la Cámara de Senadores, precisamente, que la mayoría de esos senadores también son dueños o gerentes de alguna empresa. Y eso implica que muchas de las leyes se hacen a la carta de empresas. La famosa ley de pesca fue una ley que establecieron ciertas familias para adueñarse de todo lo que es las millas marítimas que tiene relación con el tema de la pesca industrial acá en Chile. Y estas 7 familias redactan un documento que se lo pasan al ese entonces parlamentario Longueira, y él la entrega al Congreso y la aprueban. Imagínense, una ley que ni siquiera es hecha en el Congreso, eso después salió a la luz. Salió a la luz, la famosa ley de pesca, cualquiera de ustedes lo puede buscar. Entonces eso nos demuestra a nosotros que en Chile, miren, imagínense, desde el proceso de independencia, previo al proceso de independencia, nosotros ya tenemos ese elemento de que la política y la economía quieren estar juntitas. Existía una cierta disconformidad de parte de los criollos, aparte de que no quería, o sea, aparte de que no podían acceder a los cargos políticos, era porque existía un concepto del monopolio comercial. Imagínense entonces, una persona que era exitosa económicamente, exitosa, lo tenía todo, pero el rey español, en realidad la corona española, lo obligaba a que sus productos fueran comercializados, solamente con puertos españoles. Sabiendo que, por ejemplo, si este producto él lo llevaba a puertos estadounidenses, le iban a pagar mucho más. Porque obviamente, cuando existe un monopolio comercial, donde una sola persona controla la economía, esa persona, y en este caso el reino español, va a controlar el valor de las mercancías, va a controlar el valor del producto. Entonces, no tenía ninguna lógica que yo produjera y produjera si el español, por ejemplo, me podía decir perfectamente, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con tu producto. Y ocurría. De alguna forma hay barcos completos, cargamentos completos en ese periodo que son fiscalizados por la corona española y los toman como medio de pago por carga impositiva, le aplicaban impuestos complejos, entonces los criollos empiezan con una bronca que imagínense, no podían participar en la política y en la economía de repente le aplicaban carga impositiva súper compleja. Cuando hablo de carga impositiva se refiere a impuestos, aduanas, aranceles, por el ingreso, por la salida de cierta mercadería. Entonces, imagínense esa bronca que tiene la persona, los criollos, porque no lo están dejando participar ni en la política y en la economía, encima los tienen así como atados de mano, no pueden hacer ninguna cuestión a su antojo. Cuando digo a su antojo, significa que, por ejemplo, no podían comercializar con otros puertos, que era lo ideal. Los puertos portugueses, en lo que es Salvador de Bahía, la colonia de Sacramento en Uruguay, eran puertos que pagaban muy bien por algunos de los productos. Y por otra parte, había ciertos productos que no podían ingresar a América. Por ejemplo, América estaba controlado el concepto del aguardiente en ese periodo, el concepto de la pólvora, el tabaco,
eran elementos que eran controlados y eran monopolizados por el Estado español. Elementos que, si usted se pone a pensar el tabaco, el cigarro es un vicio, es un vicio en la actualidad y en ese tiempo también lo era. Entonces, es un elemento que su demanda siempre va a ser inelástica. O sea, perdón, va a ser elástica. Si yo le subo el precio, igual me lo van a seguir comprando. Entonces los españoles se aprovechaban mucho de estos elementos. Y por otra parte, empiezan los criollos. Imagínense, súmenle todo esto. Sumen que ya se habían independizado los estadounidenses, que estábamos recibiendo influencia de la Revolución Francesa, que los españoles me estaban controlando la política sin ni siquiera haber nacido en el territorio donde estaban ejerciendo poder, que me estaban controlando la economía. Entonces, de alguna forma, imagínense ese enojo, esa furia, se va a transformar en la famosa conciencia nacional. Y es que el criollo empieza a adoptar una identidad, empieza a adoptar una cultura diferente, producto precisamente de que se empieza a diferenciar del español. ¿Cómo se empieza a diferenciar? La lógica en ese tiempo era el tema de la vestimenta, era el tema de lo que se conversaba, en lo que trabajaba, y nosotros vamos a tener que precisamente todos los criollos van a caer en una lógica o en una visión crítica con respecto al gobierno central, al gobierno metropolitano, gobierno español, por así decirlo. Entonces, sumado todo esto, si yo lo meto en una juguera y mezclo todas estas causas, ¿qué me van a generar entonces? ¿Cuál va a ser el resultado de todo lo que acabamos de decir? De todos estos factores. Es una pregunta por si acaso, ustedes me la tienen que responder. Querer independizarse de la corona española. Eduardo habló, ¿cierto? Sí. Exactamente. Ese es el resultado de todo lo que hemos hablado. El proceso final va a ser la independencia o el crear el concepto de autonomía. Van a haber otros factores, imagínense, aparte de todos los que hemos hablado, hay elementos también coyunturales que corresponden a lo que estaba pasando en España. Porque España no era que España era todo perfecto, que estaba ocurriendo todo perfecto, que tenemos controlado a los americanos, no. En España hay una crisis política, hay una crisis económica, están en plenos conflictos internacionales, la Europa completa está en guerra contra Napoleón. Entonces Napoleón, francés, quiere llevar esto de los ideales de la Revolución Francesa a todas las monarquías. Entonces el hombre republicano, Napoleón, quiere eliminar las monarquías de toda Europa. Y empieza a invadir países y todo eso. Entonces empieza constantemente en un conflicto. Y uno de esos conflictos va a llevar a que los españoles también sean invadidos por los franceses. En 1808, Fernando VII, que era el rey en ese tiempo, va a ser precisamente encarcelado. ¿Ya? Va a ser precisamente encarcelado. Otro de los elementos antes del tema de la invasión napoleónica es el famoso motín de Aranjuez. Y el motín de Aranjuez es como una revolución social en España, producto que estaban como en una crisis social, en una crisis política y en una crisis económica. Se revolucionaron tanto los españoles, la aristocracia española, que va a exigir la renuncia del rey, Carlos IV, que era el papá de Fernando VII. Entonces, precisamente va a ocurrir en este periodo que también la España está convulsionada. Convulsionada, imagínense. Crisis económica, crisis social, una crisis política, guerras, ¿ya? Una invasión de Napoleón. Entonces, automáticamente, la España no está bien. Y esto, de que España no está bien, va a repercutir en Chile, automáticamente. ¿Por qué? Porque los criollos, por ejemplo,
con el gobernador Francisco Antonio Carrasco, que sale allí, van a causar o van a provocar una serie de levantamientos sociales, manifestaciones, algunas complicaciones para el gobierno de Francisco Antonio Carrasco. Vamos a hablar ahora de los elementos comunes dentro del proceso americano, porque sepan ustedes que lo que les dije yo, no es que Chile solamente se va a independizar, no es que solamente los criollos en Chile van a formar esa conciencia, sino que son los criollos en general, o los pueblos originarios en general, que van a ir haciéndose cargo de estas complicaciones que va a ir teniendo el Estado español. Primero tenemos que saber que hay fundamentos teóricos dentro de estos aspectos comunes, que es el concepto de las nuevas formas de gobierno. Muchos de los gobiernos en América eliminan el concepto de la monarquía y establecen gobiernos republicanos, una imitación de lo que había ocurrido en Francia post-Revolución Francesa. Se va a hablar mucho de la teoría del poder. La teoría del poder establece establece el elemento de soberanía. Para los que han estado en formación ciudadana, soberanía tiene que ver con el poder que tiene el pueblo de elegir a su representante. Por ello, la teoría popular del poder establece que el poder reside en manos del pueblo y es el pueblo el que elige a su representante, pero ese representante tiene que seguir las lógicas de lo que dice precisamente el pueblo. Había un código que se establece, imagínense, desde 1400 aproximadamente, cuando previo a que se descubre América, que era como la Constitución Española, y la Constitución Española se llamaba el famoso Código de las 7 partidas. Era una constitución que hablaba de todos los temas, como dice ahí. Hablaba de temas legislativos, penales, políticos, morales, temas que tenían que ver con la Iglesia Católica. Entonces, era una constitución bien completa. Y esa constitución también se va a adoptar algunos elementos de esa constitución y los van a ir replicando en América. A partir de todo esto que son los fundamentos, y por ejemplo, decía en el Código de las 7 partidas que el poder residía en el pueblo, eso automáticamente va a generar que las juntas militares se van a aferrar a ese artículo de ese código. Entonces las juntas de gobierno que precisamente se van a hacer en América van a decir que precisamente el poder del rey se supone que es la representación del poder del pueblo. Y por ello, el pueblo, si quiere tomar otra decisión, el rey va a tener que asumirla. Eso era lo que decían las juntas militares, que de ahí vamos a ir viendo cómo eso lo van a ir transformando. Los movimientos independentistas, todos en general de América, se van a iniciar a partir de los procesos políticos que ocurren en la metrópoli. Ocurre el tema del motín, ocurre el tema de la invasión y automáticamente eso va a repercutir en América. Y ahí se van a generar los procesos de independencia, el inicio de todo. El sentimiento político, como dice allí, de los criollos va a evolucionar desde, imagínense, la lealtad hacia el monarca, hacia Fernando VII, hacia un elemento de autonomía, un elemento de separatista. O sea, antes de 1808, los criollos, independiente que no les gustaba cómo estaba la cuestión, igual le tenían lealtad al rey, por una cosa de antepasada, una cosa de descendencia, porque los papás eran fieles con respecto al tema del rey, pero a partir de 1808 se va a generar otro elemento, porque el rey Fernando VII es cambiado por José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Entonces en América empiezan a decir, oye, pero nosotros le debemos fidelidad al rey Fernando VII, no a ese tal Napoleón. ¿Qué podemos hacer? Y ahí, efectivamente, se le ocurre la genial idea de hacer juntas de gobierno bajo la lógica de resguardar el poder del rey. Ese es el fundamento
el fundamento general y específico de las juntas de gobierno, resguardar el poder del rey, porque se sabía que en algún momento el rey iba a ser liberado y el rey iba a volver a gobernar América y ahí iban a estar los criollos diciéndole, oh, querido rey, mire, nosotros le tenemos guardadito el poder, así que ahora se lo entregamos en sus manos y usted nos puede seguir gobernando y aplicando la justicia en lo que usted quiera. Suena súper ilógico, súper irónico, ¿no? Pero en realidad eso era lo que proponen en un principio. Pero después se dan cuenta de que al crear juntas de gobierno se crea un elemento de autonomía. Y les queda gustando el tema de la autonomía, ¿no? Elementos particulares. Las particularidades van a ser también un punto importante dentro del proceso de América. En algunos lugares no son los criollos los que van a generar estos movimientos de independencia, como ocurre en México y en Perú, que es el pueblo indígena, ¿no? Son los pueblos originarios los que se organizan para de alguna forma acabar con lo que precisamente querían todos, que era sacar a los españoles. Entonces, los procesos de independencia, por ejemplo, en Perú y en México, son completamente diferentes. En Perú y México también tienen que saber ustedes que eran las capitales de los virreinatos. Por ende, los criollos allí tenían mayor vigilancia por el tema de los españoles. Entonces no les llamaba mucho la atención este tema de la revolución independentista, porque en realidad, como eran las capitales de los virreinatos, tenían harto dinero, vivían bien, en una sociedad bien acomodada, entonces no tenían mayores reclamos con respecto al tema del Imperio Español, pero sí los que tenían reclamos eran los estratos bajos, que van a ser precisamente los que se van a organizar junto con la ayuda de otros países. Solo en algunos procesos se da el concepto de lo que nosotros vamos a estudiar posterior a esto, que es la patria nueva, la patria vieja, la reconquista, que son los periodos del proceso de independencia. En México y en Brasil, por ejemplo, después de que se elimina el Imperio Español, la influencia del Imperio Español, no se van a establecer gobiernos republicanos, se van a establecer monarquías constitucionales. O sea, monarquía va a estar a cargo de un rey, un emperador, pero van a ser regidos por una constitución. Esto quiere decir que el rey no puede hacer y deshacer como él quiera. Entonces, dentro de las particularidades también, se me iba a lo último, que era, también lo había dicho con respecto a lo que pasa en México y en Perú, es que muchas de las fuerzas criollas se van a organizar y se van a ayudar mutuamente. O sea, sabiendo que Simón Bolívar ayudó a Perú, ayudó a Ecuador, Venezuela, Colombia, alguna parte de Panamá, a la independencia. José de San Martín, Argentina, Chile, Perú. Entonces, hay ciertos personajes y ciertos países que van a ir en ayuda de otros. Por ejemplo, desde Argentina se prepara la independencia de Chile y desde Chile se prepara, Bernardo O'Higgins prepara la independencia de Perú. Entonces ahí tenemos nosotros que precisamente hay una organización y hay una colaboración militar, porque por ejemplo a Perú no solamente va a llegar San Martín, no solamente llega O'Higgins, Blanco Encalada, sino también va a llegar Simón Bolívar desde el norte. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que hay un proceso también de colaboración militar. Así como resumen, entonces, tenemos de alguna forma los antecedentes, lo tienen que tener súper en claro para hablar, para responder el concepto o la, ¿cómo se llama? La evaluación. Le llamo evaluación, en realidad ustedes saben que no tiene nota, esto es libre y cosas así, pero lo ideal es que no lo ideal, tienen que hacerla. Tienen que saber el tema de las causas, hay factores externos, factores internos, diferenciarlos, ¿ya? Ciertas características, hay características comunes de los procesos de independencia y las características particulares que son las que comentamos nosotros. Ya vamos a hablar ahora de Chile. No es América, ahora es Chile, Chilito.
Los factores estructurales, obviamente, dentro de estos elementos de cambio que se quieren generar, es que se quiere lograr una autonomía política, ¿ya? Los criollos quieren autonomía política producto de los cobros de impuestos. Recuerden que yo delante les decía que el rey y la corona española le establecía muchos impuestos, ya, precisamente eso los va a enojar a los chilenos. Obviamente que te estén cobrando impuestos a cada rato y que te estén mal logrando de alguna forma tu negocio, va a complicar a los criollos. En realidad va a complicar a cualquier persona que le pasara eso. Por otra parte, y súper importante, y también un contenido de la prueba, es el tema de la expulsión de los jesuitas. Pero usted va a decir, pero profe, ¿qué tienen que ver los jesuitas, una orden religiosa, con el proceso de independencia? ¿Qué tienen que ver los jesuitas si estamos hablando de que, por ejemplo, una de las influencias fue la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa como que dejaba de lado el tema de la religión? No voy a preguntarle a ustedes porque lo más probable es que no se acuerden, ¿no? Porque igual es un tema bien, bien complejo, pero los jesuitas abogaban por el concepto de la independencia. Entonces, obviamente, en España se enteran que los jesuitas estaban educando generaciones completas que estaban abogando por el concepto de la independencia y de la autonomía de los reinos. Entonces, era como si tú tuviese una empresa y alguien está trabajando para destruir tu empresa. ¿Qué harías con tu empresa? O sea, ¿qué harías con esa persona? ¿Qué hacen ustedes con alguien que lo está perjudicando? Si usted tiene en sus manos un poder de decisión, como la corona española, ¿qué hubiese hecho con los jesuitas? ¿Lo hubiese sacado o no? No me quedé pegado, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho? Ahí sí. Llevándolo a ese contexto y dado el tema de Reyes, si yo lo hubiera eliminado. Ah, usted lo hubiese eliminado, hubiese sido peor. Pero me refiero, profe, me refiero al hecho de que a ese contexto, porque se supone que si uno se está perjudicando, se supone que a sus pensamientos pensaban eso. Bueno, eso Claro. creo. Sí, no, sí. Totalmente es lo correcto. Es que estoy viendo la hora. No. La expulsión de los jesuitas se va a generar por el tema del ámbito educacional, porque ellos creían en el concepto de la independencia de los reinos. Entonces va a ser un poco la tónica de lo que va a ocurrir en este periodo, que si a los españoles no les gusta algo, lo expulsan. Si a los españoles no les gusta esto, lo expulsan. Y así van a ir van actuando ellos. Cuando expulsan a los jesuitas, que aparte estaban encargados de la educación, imagínense, los criollos, tienen los impuestos altos, no pueden participar en la política, las influencias de la Revolución Francesa, y más encima tenían en los colegios a sus hijos los tenían en colegios, esos colegios eran manejados por la iglesia, precisamente por los jesuitas. Entonces los hijos más encima se quedan sin educación. Entonces ahí obviamente se empieza a generar de nuevo el malestar, ya como que estaba colapsando el criollo de tanta molestia. Imagínense octubre del año 2019, es exactamente lo mismo, la gente ya estaba así como colapsada con todo lo que ocurre, decir malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. Llega un momento en que la gente se aburre, precisamente los criollos le va a pasar lo mismo y van a ir formando lo que es la conciencia criolla. A partir de cuando ya se toma prisionero a Fernando VII en 1808, esa noticia nos llega automáticamente, se demora como 6 meses en llegar acá a América. Acuérdense que las redes de información no eran inmediatas ni automáticas como en la actualidad. Entonces se va a primero establecer juntas de gobierno. El virrey español, el gobernador van a tomar harto rol, pero ese rol no va a ser bien aceptado por los criollos. Los criollos, al contrario, van a formar una junta, y esa junta es la que se forma el 18 de septiembre de 1810, que es precisamente donde nosotros celebramos nuestro proceso de independencia, pero en realidad
no se celebra la independencia, sino que se celebra esto, el inicio de todo, el génesis. El proceso, la patria vieja, o sea, el proceso de independencia se divide en tres: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. La patria vieja va a ser desde 1810 a 1814, iniciando con la Junta Nacional de Gobierno y terminando con el desastre de Rancagua. La aristocracia criolla, que eran la mayoría de las familias emblemáticas, van a apoyar al rey. Pero hay unos criollos jóvenes, ¿no? Joven revolucionario, que no va a estar de acuerdo con eso, no va a apoyar. Y es lo que pasa muchas veces en las casas de ustedes, que de repente ustedes son contrarios a lo que piensan sus papás y automáticamente ahí se van generando como ciertos conflictos internos a nivel de familia. Los papás son católicos y el hijo no cree en las religiones. Los papás son de izquierda y el hijo le gusta Augusto Pinochet. Y así nosotros vamos a tener... Eso pasa precisamente en ese periodo. A los papás, Fernando VII, nuestro rey, los hijos de ellos, decían, no, pero ¿quién es? Si nadie lo conoce, más encima está encarcelado, no. Ese loco ya no representa autoridad acá. Quien representa es la Junta Nacional de Gobierno. Y ahí muchos de los vecinos van a participar en el famoso Cabildo Abierto. Después se va a formar la Junta Nacional de Gobierno con los vecinos más influyentes, pero no quienes controlaban la economía ni algunos puestos dentro del Cabildo, sino que son aquellos que no podían participar precisamente en decisiones políticas. Entonces, ven allí el camino. Dicen, o sea, si nos va bien organizando la Junta de Gobierno, podemos acceder después a los cargos políticos. Y ahí están las familias, los Carrera, O'Higgins, Martínez de Rosa, que van a participar precisamente en la Junta de Gobierno. Lo primero que se hace, reformas políticas y reformas económicas. La primera Junta Nacional de Gobierno va a decretar la libertad de comercio, un elemento súper esencial. Se elimina el concepto del monopolio comercial. O sea, ahora Chile, los puertos chilenos pueden negociar con quien quieran. Si quieren llevar mercadería a Portugal, si quieren llevar mercadería a Brasil, a Estados Unidos, a Haití, al país que quieran, lo van a poder hacer. Porque se elimina el concepto del monopolio comercial. Ahora ya España no controla el comercio. Hay una autonomía. Se establecen ciertas relaciones diplomáticas con Buenos Aires, y precisamente esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar posterior, porque después de 1814 los criollos que habían participado en este proceso se tienen que resguardar y tienen que salir arrancando, porque si no, si se quedan acá los matan o los van a tomar prisioneros. Entonces se van precisamente a Argentina. Habían relaciones diplomáticas porque también José de San Martín estaba generando ciertas complicaciones allá. En 1812 ya Argentina está viviendo y culminando su proceso de independencia. Entonces ellos ya nos llevaban camino adelantado. Se van a formar ciertas tropas militares. ¿Cuál es la finalidad de formar un ejército? Es contraponerse al ejército español. Porque una cosa es que no esté el rey español, pero existía un ejército realista, existían autoridades españolas, pero imagínense que eso no fue impedimento para que esta junta organizara militares, para que esta junta, por ejemplo, convocara, como dice allí, a las elecciones de un Congreso Nacional. Y de allí nosotros tenemos el primer elemento que nos indica que Chile va a ser un país republicano. Porque en ningún momento en Chile piensan elegir a un rey, mantener una monarquía, no. Imagínense, hacen un Congreso Nacional. Y el Congreso es el famoso poder legislativo, y la teoría de los poderes del Estado había sido establecida en la Revolución Francesa bajo la lógica de los sistemas republicanos. El primer Congreso Nacional que va a funcionar, hasta por ahí no, alcanza a funcionar como 6 meses, porque ese caballero que ven ustedes ahí en la pantalla va a intervenir. Va a ocasionar el primer golpe de Estado en nuestro proceso de independencia. El primer golpista es el famoso José Miguel Carrera junto a todos sus hermanos.
En el Congreso, antes de que Carrera lo cerrara, se hace una famosa ley que es la famosa libertad de vientre. Y la libertad de vientre es un elemento que, chiquillos, casi siempre sale en el tema de la prueba. La libertad de vientre dice que en Chile, todo aquel que nace en territorio chileno, todo aquel que nace en territorio chileno, no va a ser esclavo. O sea, es el primer elemento que nosotros encontramos de abolición en el proceso de independencia, la libertad de vientre. ¿Qué ocurría con con la mamá y el papá que eran esclavos? Tenían un hijo, claro, el hijo salía libre, pero ellos se mantenían en la lógica del esclavismo. Entonces, la libertad de vientre es solamente para las personas que empiezan a nacer desde ahí en adelante. Obviamente, hijos de esclavos, porque se asumía que entre esclavos, si tenían un hijo, ese hijo también le pertenecía al señor que controlaba a los esclavos. Entonces se asume que desde este proceso nosotros vamos a tener un grupo que empieza a aumentar producto de esta famosa iniciativa. Cuando Carrera pone fin a todo esto, él era más radical. Él dice, oye, mira, ya si el proceso de independencia va, nosotros nos vamos a formar como país. Y como país necesitamos ciertos elementos que nos identifiquen, ciertos elementos que nos creen unidad. Ya, ¿saben qué? Vamos a hacer un escudo, la escarapela, la famosa bandera. Entonces son elementos de identidad que se van generando para, de alguna forma, Carrera, demostrarle a los españoles que este sentimiento, esta conciencia criolla iba en aumento y que no iba a ser detenida porque incluso, miren, tenemos nuestra propia bandera. De alguna forma, Carrera no solamente se quedó con el concepto de los símbolos patrios, ¿no? De crear elementos de unidad, sino que también va a crear elementos constitucionales. Y es que Carrera hace nuestra primera constitución. La constitución, o en realidad es el reglamento constitucional de 1812. Establece ciertas leyes, ciertas obligaciones de parte de los ciudadanos y de alguna forma nos demuestra a nosotros que Carrera era una persona más radical y que quería cambios más inmediatos. Por eso que hace una constitución, imagínense. Posterior a esto, vamos a tener que hay un conflicto de intereses. Carrera, por una parte, era más radical, en cambio, Bernardo Higgins, una persona que va a empezar a participar ahora en el proceso, venía de una lógica un poco más conservadora. Entonces, por ello, siempre, y es sabido, a través de la televisión, a través de las series que han hecho, de los textos que se han escrito y de los profesores que lo informan, como yo, que ellos no se llevaban bien, ellos no se llevaban bien. No se llevaban nada bien, que de hecho el desastre de Rancagua, si ellos hubiesen estado aliados, no hubiese ocurrido. Pero ocurre que las tropas españolas pillan al ejército dividido. Y obviamente eso va a generar una derrota inmediata del ejército chileno. A partir de este proceso se va a crear la famosa Reconquista. Y la Reconquista no es más que la restauración monárquica. En la prueba puede aparecer como reconquista o restauración, es precisamente lo mismo. Y esta restauración se dio porque Napoleón es derrotado en Europa. Y como es derrotado por los ingleses, todos los gobiernos que tenían monarquías que habían sido cambiados a república en Europa y todas las colonias que se habían independizado acá en América, vuelven un paso atrás. Vuelven a lo que era 1808 aproximadamente. Entonces, producto de esto, vamos a tener que, los chilenos van a tener que salir, van a tener que irse a Argentina, a refugiarse a Argentina, a Mendoza precisamente, que Mendoza no queda muy lejos de Santiago. Y todas las medidas que habían hecho, todo lo que yo les dije, olvídenlo. Todo desaparece. Libertad de vientre, que el Congreso Nacional, que el tema de la libertad de comercio, todo desaparece. Borrón y volvamos al pasado. Vuelven las autoridades españolas y cuando vuelven, no vuelven así como en paz, al contrario, vuelven activados bajo la lógica de la represión.
como dice allí, persecución constante al tema de los patriotas. Si el patriota se había ido a Argentina y había dejado su casa acá, le confiscamos la casa. Si está su familia acá, tomamos a su familia y los llevamos prisioneros a la isla de Juan Fernández, que allí era donde estaba la cárcel, y precisamente le confiscamos todos los bienes, ahora estos bienes se los damos a una familia española. Y así ocurre con el tema de todos los patriotas. Y va a ser precisamente toda esta represión va a causar que aquellos criollos que antes no apoyaban el proceso de independencia ahora lo apoyen. Ante un amigo, por ejemplo, hoy, ¿sabes qué? Yo soy amigo, no sé, de José Miguel Carrera, y resulta que a los Carreras le quitaron todo y a los hermanos lo llevaron a la isla de Juan Fernández. No, lo está haciendo mal este gobierno, y empieza a criticar un poco esta forma de restauración, porque de verdad fue una restauración súper violenta, hay mucho asesinato, muchas casas quemadas, muchos de alguna forma encarcelados, y que te lleven a Juan Fernández en ese tiempo, no había ciudades, no había un pueblo propiamente tal, entonces era sobrevivir a través de la naturaleza. Vivían en cuevas, entonces era súper complejo. Pero acá va a aparecer la astucia de los patriotas, porque van a estar constantemente accionando una resistencia. Los criollos van a estar así como formando un pequeño grupo de resistencia, haciendo algunos atentados, matando a algunos generales españoles, que precisamente van a estar a cargo de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, por eso es conocido como el tema del guerrillero y cosas así, porque efectivamente el hombre en su posición radical, mucho más amigo de Carrera que de O'Higgins, seguía una lógica de estar en contra del gobierno español. Y de alguna forma Rodríguez va a ser este hilo de conexión entre los procesos, entre los que se están organizando en Mendoza y lo que está ocurriendo acá en Santiago. La patria nueva se va a generar porque en 1817 cruzan todos estos que se estaban organizando en Mendoza, y ocurre en 1817 a través del paso de los Libertadores, por eso se llama los Libertadores, allá en los Andes va a cruzar el Ejército Libertador de los Andes, por eso se forma la ciudad de los Andes, ¿no? Y van a pasar precisamente por ese sector y se van a enfrentar en Chacabuco, que está en el sector norte de lo que es Santiago. Como antes de llegar a San Felipe, antes de llegar a los Andes, se llega al sector de Chacabuco. Y ahí van a entrar en conflicto, y el conflicto ganan los chilenos, los españoles retroceden y viajan a la ciudad de Santiago. Ya cuando son derrotados los españoles, los chilenos siguen avanzando por la Avenida Los Libertadores, conocida la Avenida Los Libertadores, y se van a ir por la calle La Cañada en ese tiempo, llamada Avenida Independencia. La Avenida Independencia adopta ese nombre precisamente porque pasaron las tropas que lograron la independencia. Y en la Avenida Independencia nosotros nos vamos a encontrar una plaza que se llama la Plaza Chacabuco, y es que precisamente es donde se hace el campamento para pasar la noche las tropas que habían vencido en la batalla de Chacabuco. Por eso también la plaza se llama la Plaza Chacabuco. Entonces, de alguna forma, ahí nosotros vamos estableciendo los resultados o el desarrollo de un proceso histórico que ya está terminando en este periodo. En 1817 se va a consolidar política y militarmente en nuestro país en este periodo. Ya se firma la Carta de Independencia, entonces ya ahí no había, ¿cómo se llama?, una cuenta atrás. Bernardo O'Higgins va a asumir como director supremo, un cargo que se lo habían entregado primero a José de San Martín, ¿no? Pues él había sido el emblemático que participó en el proceso de independencia, pero él le va a ceder el cargo a Bernardo O'Higgins. Y Bernardo O'Higgins se va a quedar durante todo este tiempo, desde 1817 a 1823, como director supremo. Recuerden que en este periodo no existe el concepto de presidente de la República,
presidente de la República la próxima semana. Van a ver cuándo empieza a llamarse presidente de la República. En 1818, el 12 de febrero, se firma, el mismo 12 de febrero, a un año de la batalla de Chacabuco, se firma la Carta de la Independencia. Y Bernardo O'Higgins, a partir de la Carta de Independencia, durante ese año empieza a establecer la famosa Escuadra Libertadora del Perú. Se le pide un dinero a Inglaterra para financiar la libertad de Perú. Había que eliminar el virreinato del Perú porque allí estaban los españoles y porque los españoles eran una amenaza constante, entonces había que sacarlos a toda costa de todo el territorio. Los españoles que habían sido vencidos en la batalla de Chacabuco, en la batalla de Maipú, se habían ido hacia el sur, al sector de Chiloé, al sector de Valdivia. Allí estaban guarecidos los españoles, que van a ser derrotados a posterior después del gobierno de O'Higgins. Se van a dictar durante este gobierno, el gobierno de O'Higgins, se van a dictar 2 nuevas constituciones, la constitución de 1818, la constitución de 1822, constituciones que van a regir durante muy poco tiempo y que van a ser modificadas. Esto lo van a ver ustedes en la próxima clase con la profesora Anita cuando hable precisamente sobre los ensayos constitucionales. Se eliminan los títulos de conde, el duque, todos estos cargos que eran pagados, porque para ser yo conde tenía que pagar cierto dinero a la corona para que me diese ese cargo. Entonces, todos estos cargos van a desaparecer. Bernardo O'Higgins lo hace con una lógica de crear así como desigual, o sea, de eliminar el concepto de la desigualdad, pero en realidad lo que genera es que se extrapolen aún más el tema de las clases sociales. Por otra parte, van a haber ciertas diferencias con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es tradicionalmente un elemento español. Los jesuitas, que eran los únicos que habían apoyado la independencia, habían sido expulsados, entonces ¿cómo se llama? Van a estar en contra de la Iglesia Católica porque las otras órdenes eran leales al tema del rey. Entonces también va a haber un conflicto, pero por otra parte, ellos eran católicos, entonces es como una dicotomía en la conciencia de los criollos independentistas, porque no podían tampoco llegar y eliminar la Iglesia Católica, porque no se iba a considerar un acto de buena fe, por así decirlo, pero también estaban en contra de la Iglesia Católica por sus lógicas tradicionales. Va a ser criticado Bernardo O'Higgins, como dice ahí el último punto, y va a ser obligado a renunciar, a abdicar, precisamente porque había concentrado mucho poder en su cargo. Había concentrado a tal punto el poder que se decía que director supremo era lo mismo que ser rey. Entonces, esa era la complicación que se genera en este proceso. Ya para ir terminando, dentro de los impactos que tenemos nosotros del proceso de independencia, se va a establecer un gobierno republicano, lo habíamos comentado, se van a establecer ciertos elementos de libertades, pero, hasta por ahí no más, ¿ya? El concepto de libertad no va a ser tomado completamente, y ahí nosotros en la próxima clase, ustedes lo van a ir viendo, porque no se puede hablar de un liberalismo en ese periodo. Se van a establecer las bases de lo que es el Estado chileno, pero va a tener que llegar la década del 30 para que se hable de una consolidación en cuanto a la institución y cosas así. Va a haber una crisis económica, porque como Chile estuvo en guerra, en conflicto, y los españoles se pusieron a quemar todos los sembrados y las haciendas desde Santiago hacia el sur, va a haber una crisis completamente del Estado español. No va a tener recursos que vender, entonces se va a tener que endeudar, se va a endeudar con los ingleses. Los ingleses son en ese tiempo una gran economía y son los que le van a prestar el dinero. Como hay una crisis económica, eso también se va a transformar en una crisis social y automáticamente se va a crear un concepto del bandidaje rural. Son los elementos de delincuencia cuando nosotros tenemos un Estado que no participa en las políticas públicas. La actual delincuencia en Chile es producto de un Estado que invisibiliza muchas veces ese elemento.
Entonces, en ese caso, en el proceso que estamos viendo nosotros, el bandidaje rural es sinónimo de lo que es la delincuencia. Que los procesos sociales nos llevan a que haya una parte de la población que tenga que delinquir para acceder a algunos productos y algunos recursos. El bandidaje rural se va a dar, en este tiempo aparecen los pincheiras, que son así como reconocidos como una banda de cuatreros que andaban asaltando haciendas españolas, criollas, daba lo mismo, la cosa era hacerse de dinero, hacerse de animales, de comida, y muchas veces llegaban y asesinaban, como en ese tiempo el tema de la ley no era en su totalidad, era bien complejo, que por ejemplo en Santiago llegaba una noticia 2, 3 días después de lo que ocurría en Melipilla o acá en Quilicura, por ejemplo. Entonces era bastante complejo el poder controlar el tema de la delincuencia. Va a haber una disminución del comercio y como hay una disminución de comercio, automáticamente la deuda externa va a ir aumentando, va a ir aumentando. Y ahí está ya el resumen para que igual lo tengan. Recuerden que esta clase está siendo grabada, así que después va a estar ahí en el canal del preuniversitario. Ahora tienen que hacer un ejercicio ustedes. ¿Cuál es el ejercicio? Me tienen que mandar un mail. Si no me mandan el mail, no van a recibir la información, ¿no? Van a recibir 3 cosas. Van a recibir 2 guías y una prueba, un mini ensayo de 20 preguntas. Lo ideal es que lea primero las 2 guías y haga el ensayo. Ese ensayo lo van a revisar ustedes la próxima clase con la profesora Anita. No lo van a revisar a completo, sino que algunas preguntas y les va a ir preguntando a ella precisamente cuáles son las respuestas correctas y cosas así. Ya, no sé, cualquier cosa o duda que tengan ahora. Hablé mucho, sí lo sé, pero piensen ustedes que tenemos... ¿Cuánto eran? Acá. Déjenme retroceder. Tenemos 3, 6, 7. 7 clases para pasar lo que en general se pasa en un año. Así que por eso hablé harto y la profesora también va a hablar harto la próxima semana. Ya pues chiquillos, no sé, ¿alguna duda o consulta? Profe, ¿por qué son pocas clases? No, lo que pasa no es que sean pocas clases, lo que pasa, Fabiana, que están calendarizadas hasta el 8 porque la semana siguiente a esto tienen esa semana de ensayo. Y después se hace el otro eje temático, que es Chile durante el siglo XX. Y ahí también les vamos a mandar así como una infografía con las 7, 8 clases que se hagan después de ese segundo ensayo. ¿Ya? Sí, gracias, profe. Vale. Ya chiquillos, hasta acá quedamos. Nos vemos mañana en Mundo Global. Chau, profe, cuídese. Chao, cuídese, Leandro, que te vaya bien. Chao, profe.